Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 12 al 14 nos dice la palabra de Dios así: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo lo seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Amén. El análisis exegético de primero de Crónicas capítulo 17 al 20 nos introduce en el corazón mismo del pacto davídico y la consolidación del reino de Israel bajo el diseño divino. En esta sección de las Escrituras pasamos de la dimensión espiritual y eterna de las promesas de Dios en la intimidad de la oración a la manifestación visible de su poder en los campos de batalla. El cronista no busca simplemente registrar crónicas militares, sino demostrar cómo la fidelidad de Dios sostiene, protege y engrandece a su ungido. A través de estos capítulos se revela una verdad fundamental. Cuando el ser humano rinde sus proyectos a la soberanía del Altísimo, es Dios quien edifica la casa, desbarata los planes de las naciones hostiles y derriba a los gigantes que intentan oponerse al avance de su propósito eterno. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 17 marca un punto de inflexión teológica en la narrativa de Crónicas. El deseo humano de David de edificar una estructura física para Dios choca con la soberanía divina. En el versículo 1, el rey expone la disonancia entre su realidad y la del arca. Mira, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. Amén. La respuesta de Dios a través del profeta Natán invierte la iniciativa. No es el hombre quien construirá una casa para Dios, sino Dios quien edificará una casa, un linaje para David. La exégesis de los versículos del 11 al 13 revela la transición de una monarquía condicional a una alianza eterna. Y cuando tus días se han cumplido para irte con tus padres, levantaré de tu descendencia después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Amén. El cronista omite deliberadamente las advertencias sobre el castigo por el pecado filial que aparecen en los pasajes paralelos de 2 de Samuel capítulo 7, con el fin de acentuar la fidelidad inquebrantable de Dios a través de la línea mesiánica. La expresión "yo le seré por padre y él me será por hijo" en el versículo 13 utiliza el lenguaje legal de adopción del Antiguo Testamento para fundamentar la legitimidad del heredero. La respuesta de David en el versículo 16, donde se registra que entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo Jehová: ¿quién soy yo y cuál es en mi casa para que me hayas traído a este lugar? Amén. Demuestra la sumisión del monarca ante la gracia soberana. El clímax exegético de su oración se encuentra en el versículo 24 al declarar: santifíquese pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, viéndose Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es Dios para Israel. Amén. Aquí el propósito de la elección de David se alinea con la glorificación del nombre de Dios y la preservación de la identidad comunitaria de Israel. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 18 detalla la ejecución práctica de las promesas de paz y dominio otorgadas en el capítulo anterior. La expansión territorial se describe mediante fórmulas de victoria militar. En el versículo 1, el texto señala que David hirió a los filisteos y los sometió, y tomó a Gad y sus villas de manos de los filisteos. Amén. Quebrando el poder del enemigo histórico en la frontera occidental. El análisis del frente oriental y norteño muestra el sometimiento de Moab, Soba y Damasco. En el versículo 6, el autor sagrado establece la causa teológica detrás del éxito estratégico. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová guardaba a David donde quiera que iban. Amén.
La frase Jehová guarda a David repetidamente, también en el versículo 13, actúa como el eje exegético que desmitifica el genio militar del rey, atribuyendo la victoria directamente a la fidelidad del pacto. El destino de los despojos de guerra subraya la centralidad del futuro templo en la mentalidad del cronista. Según el versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de los de Amalek. Amén. Los recursos de las naciones paganas son consagrados y santificados, anticipando la función del templo como centro de adoración universal, donde las riquezas de la tierra convergen ante el Dios de Israel. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 19 expone como el quiebre de las relaciones diplomáticas basadas en la misericordia desencadena el juicio a través de la guerra. David busca honrar la memoria del rey amonita en el versículo 2. Dijo David: haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre hizo con mí misericordia. Amén. Sin embargo, la sospecha de los príncipes de Amón altera la intención del gesto, asumiendo que los siervos de David son espías. El ultraje físico narrado en el versículo 4 dice: entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Amén. Constituía una afrenta severa contra la dignidad masculina y el estatus de embajadores en el Antiguo Testamento. Al verse en un estado de alineación irreconciliable, los amonitas recurren a mercenarios sirios pagando 1000 talentos de plata, versículo 6, estructurando un conflicto a gran escala. La exégesis del discurso de Joab ante las fuerzas combinadas en el versículo 13 revela una profunda teología de la guerra. Esfuérzate y esforcémonos por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Amén. Joab reconoce la responsabilidad humana en el esfuerzo combativo, esforcémonos, pero somete el desenlace definitivo a la soberanía de Dios, haga Jehová lo que bien le pareciera, entendiendo que la tierra y sus ciudades pertenecen a la divinidad y no a la corona. Amén. Bendito Dios. El capítulo 20 consolida el triunfo definitivo sobre los amonitas y los remanentes de las fuerzas hostiles filisteas. El texto comienza situando el tiempo del conflicto en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabat. Amén. A diferencia de la narrativa de Samuel, Crónicas omite el episodio del pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, manteniendo el foco exegético estrictamente en el triunfo del reino de Dios sobre sus opositores. La toma de la capital amonita se sella con un acto de transferencia de soberanía divina y política en el versículo 2. Y tomó David la corona de la cabeza de su rey y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ellas piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Amén. La colocación de la corona sobre David simboliza la sumisión del gobierno pagano bajo la monarquía teocrática instituida por Dios. La sección final del capítulo, en los versículos del 4 al 8, aborda la erradicación de los gigantes de Gab, los rafaitas, quienes representan el caos y las fuerzas opositoras al orden divino. En el versículo 5 se menciona que el Anán, hijo de Jair, mató a Lammi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Amén. El enfrentamiento con guerreros deformes y corpulentos, como el hombre de 24 dedos descrito en el versículo 6, funcionan exegéticamente como una demostración de que la fuerza física y la herencia formidable de los enemigos de Israel nada pueden contra los ungidos del Señor.
El ciclo cierra en el versículo 8 con una declaración de victoria absoluta. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La transición teológica y narrativa que se observa entre los capítulos 17 al 20 de Primero de Crónicas demuestran que las victorias externas de un siervo de Dios son el resultado directo de su altar interno y su sumisión al pacto. David comenzó deseando construir un templo de cedro, pero terminó comprendiendo que el imperio, la riqueza de las naciones sometidas y la caída de los gigantes de Gad eran solo el eco de las promesas que Dios le había hecho en la intimidad. Yo afirmaré su reino eternamente. Amén. La erradicación de las fuerzas enemigas y la caída de Rabá confirman que ninguna estrategia humana, por más armada o respaldada por coaliciones paganas que esté, pueden prevalecer contra los diseños del Señor. En última instancia, estos capítulos nos recuerdan que la soberanía de Dios es absoluta, que su gracia precede al esfuerzo humano y que su nombre es el único que merece ser engrandecido por siempre. A su nombre gloria. Vamos a orar. Soberano Dios, Jehová de los ejércitos, hoy nos acercamos ante tu presencia con el mismo temor reverente y asombro con el que el rey David se sentó delante de ti al conocer tu pacto. Señor, que nuestras manos no peleen por ninguna gloria humana, sino por el avance de tu reino y por la predicación de tu palabra. Sométenos, Señor, nuestros planes a tu soberanía y hoy declaramos con fe, haga Jehová lo que bien le pareciera. Que toda victoria que nos concedas sea consagrada a ti y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de que tú eres fiel a tus promesas de generación en generación. Simplifíquese pues tu palabra en nosotros y sea engrandecido tu santo nombre para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.